Hello, hello, how are you today? Hello, Betty. Hello, Sandy. Hi, Omar. How are you today? Hello, teacher. Fine, thanks. Oh, that's great. Very good. Hey, Sandy, how's it going? Hello, hello. Hello, Hello, teacher. Sandy. How are you? I'm fine. Thank you. Okay, that's great. Okay, let's continue. Omar, welcome to our English class. Vamos a continuar. Remember that we have been talking about the simple past tense. Hemos estado hablando del pasado simple, de los verbos regulares, regular and irregular verbs. Y pues vamos a continuar el día de hoy. Let's continue with this topic that is have to and should. Today, let's continue with have to and should. Let's see what it's about. Vamos a ver de qué trata, de qué es esto. Es que no me... Ok. Have to and should. Good. Look, we have the have to. Have to. We are going to use have to or has to plus the base form of a verb for obligation. Obligation. Vean que usamos el have to o has to y un verbo en su forma simple, su forma normal, para hablar de obligaciones. Obligation, que es el have to, tengo que, tienes que, tienen que, no tienen que. Entonces vean, I have to work late tonight. I have to work. Tengo que trabajar hasta tarde esta noche, como en mi caso, que se termina la clase y todavía tengo que quedarme a subir video. Primero, a que se carguen los videos del día, luego a subirlos a YouTube y luego a subirlos a la plataforma. No, de aquí enviárselos a la administradora y que ellos lo suban, pero se da el tiempo rapidísimo. Entonces, vean, es obligación, pues porque tengo que hacerlo. I have to work late tonight. I don't have to work late tonight. Vean, tenemos la afirmación y la negación. Tengo que, no tengo que. Pero vean, cuando neguemos, usamos el auxiliar do o does. Vean que aquí está el do en negación. I don't have to work. En cambio, tenemos, recuerden que el has va a cambiar a has cuando nos vamos a referir a él o ella, he, she o it. Y decimos, she has to meet her cousin at the airport at 3. She has to meet her cousin at the airport at 3. Ella tiene que reunirse con su primo en el aeropuerto a las 3. She has to meet her cousin at the airport at 3. O she doesn't have to meet her cousin at the airport at 3. No tiene que reunirse con su primo. Entonces tenemos el have to o has to, don't have to o doesn't have to, ¿ok? No se les olvide la forma de negar. Cuando neguemos va a ser con el auxiliar do y el auxiliar does, dependiendo del subject, depending on the subject, ¿ok? Nos dice acá, usage, when declining an invitation. Vamos a usarlo cuando declinemos una invitación, cuando digamos, sorry, no puedo, no puedo. Dice, use have to provide a reason. Usamos el have to para dar la razón del por qué estamos declinando esa invitación. Dice, sorry, I can't. Sorry, I can't. I have to work late. Oh, lo siento, no puedo. Vean que estamos declinando. Estamos declinando una invitación. Sorry, I can't. I have to work late. Tengo que trabajar hasta tarde. Entonces, vean, obligation, no se les olvide. El have to for obligation, ¿ok? Por obligación. Sandy, ¿qué tiene que hacer? Dígame algo que usted diga, yo tengo que hacer esto y es, tengo que. Tengo que estudiar.
¿Y cómo lo haría en English? I have to study. have to study hard. Dice duro, mucho. Tengo que estudiar mucho. I have to study hard. I have to study hard. Y diríamos, Sandy has to study hard. Sandy tiene que estudiar muchísimo. Duro, mucho. Betty, una obligación, algo que usted tenga que hacer y que tiene que, como que no, tiene que hacerlo. I have to sería lavar. I have to I have to, ¿cómo es lavar? watch it. No. Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo es la acción de lavar? Wash. Los I household have to chores. wash. Ya vimos en el nivel, en el curso pasado, en el 2, las household chores, en las leisure activities. Do the laundry. No, Do- no, I los trastes, the dishes. wash the dishes. Wash the dishes. Entonces, I ¿cómo diría? I have to wash wash the the dishes. dishes. Ajá. Ok. ¿Y qué no tiene que hacer? ¿Qué no es su obligación? Que no es mi obligación. Ajá. Que diga, no. I Ahí. I don't have Have to. Don't have to. Porque es unido have to. I don't have to. I don't have to the homework. I don't have to. ¿Qué? Falta un the, verbo. Falta el verbo. I don't have to. I don't have to Verbo, porque vea, es have to más the base form of a verb. Verbo. I don't have to no tiene que. No tengo Dijo I have to study. Ya dijo study. El verbo es study. I don't have to do homework. Vea qué tarea es do homework, hacer tarea. Pero ¿cómo que no tiene que hacer tareas? Si sí No, tiene. iba a decir de la tarea de mi hija, pero no, vi que no. La mía sí. ¿Cómo que no va a ser obligación? Claro, I have to. Dice, I don't have to do my daughter's homework. Homework. My daughter's homework. Ok, muy bien. Eso es algo que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer, ¿verdad? Omar, dígame algo que usted tenga que hacer. Que diga, híjole, es que tengo que hacerlo, porque si no... ¿Qué sería? Algo, alguna obligación. Es que nada se decía en inglés. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿De qué obligación nos está hablando? De pues, recoger el cuarto. Ok, clean. Clean the room, clean the house, clean my room. Dice have to. Have to. Clean. Asear, Clean. limpiar. I have to clean. I have to clean my bedroom. Mi recámara, mi cuarto. I have to clean. ¿Verdad? Tiene que hacerlo. Dice I have to clean my room. Tengo que tenerlo ordenado. Muy bien. Entonces vean que el have to es para obligación. Decimos I have to. Y cuando nos referimos a él o ella, she has to o he has to o negación, he doesn't have to o she doesn't have to. Pero también tenemos information question. No, perdón, preguntas, me fui hasta acá. Preguntas. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Pues obviamente si estamos negando con do y con does, la pregunta, pues desde que usamos do en negación o does en negación, la pregunta va a ser con do o con does. Decimos, do they have to work tomorrow? Do they have to work tomorrow? ¿Ellos tienen que trabajar mañana? Yes, they do. Ven, preguntamos con do, respondemos con do. Esto es simple present. Yes, they do.
Sí, sí tienen que trabajar mañana. O no, they don't. No, no tienen que trabajar mañana. No, they don't. Does he have to go? Vean que no cambia nada más que poner el does. Does he have to go to class now? Él tiene que ir a clase ahorita. Yes, he does o no, he doesn't. Entonces, vean las preguntas. Sabemos que para preguntar en simple present utilizamos do, does. Estamos usando el have to. El have to para negar decimos don't have to o doesn't have to. Para preguntar, pues, do y does. Recuerden que los auxiliares son para, ya sea para preguntar, hacer preguntas o para negar. En afirmación no los usamos. En afirmación decimos I have to, they have to, we have to, she has to, he has to, pero no utilizamos auxiliares, solamente en las respuestas cortas. Solo en las respuestas yes, she does, no, he doesn't, pero aquí normal no lo hacemos, ¿ok? Este es el have to, pero también podemos poner information question. Dijimos que cuando usemos una information question va a ir aquí, antes del do y antes del does. What does he have to do tomorrow? Aquí queremos saber con las information question, pues un poquito más. Si aquí pusiéramos information question en esta, do they have to work tomorrow? ¿Ellos tienen que trabajar mañana? Sí. Why, aquí queremos saber por qué tienen que trabajar mañana, diríamos why do they have to work tomorrow? ¿Por qué tienen? Aquí ya queremos saber más. ¿Por qué tienen que trabajar mañana? Ah, porque hay mucho trabajo, a lo mejor, ¿verdad? Does he have to go to class now? ¿Él tiene que ir a clase ahorita? Sí. Why? ¿Por qué? Pues porque tiene que estudiar, pero podemos utilizar dependiendo lo que queremos saber, ¿verdad? La information question aquí dice, what does he have to do tomorrow? ¿Qué tiene que hacer él mañana? ¿Qué tiene que hacer él mañana? Aquí quiero saber qué tiene que hacer. Oh, he has to go shopping. Vean la afirmación, has. He has to go shopping. Recuerden que en la afirmación es cuando cambia a has, cuando hablemos de él o ella. He has to go shopping. Él tiene que ir de compras. Ah, por eso dice que tiene que hacer mañana. Tiene que ir de compras. How often? Ya vimos el how often. ¿Qué es el how often? Frecuencia, ¿verdad? ¿Cada cuándo? ¿Con qué frecuencia? How often does she have to work late? ¿Cada cuándo? ¿Con qué frecuencia ella tiene que trabajar tarde? No muy seguido, not often. No tan seguido. Aquí queremos saber frecuencia. When. Sabemos que when es cuando queremos saber tiempo. When. ¿Cuándo? When do they have to buy the tickets? ¿Cuándo tienen ellos que comprar los boletos? Esta mañana. Esta mañana tienen que comprarlos. ¿Cuándo? This afternoon. Where. Sabemos que el where es para hablar de lugares, cuando queremos saber lugares. Where do you have to go this morning? ¿A dónde tienes que ir esta mañana? ¿A dónde tienes que ir? Queremos saber el lugar. Where? To the airport. Vean, al aeropuerto. Es un lugar, al aeropuerto. Entonces, recuerden, también podemos usar information question cuando queremos saber un poco más. Si aquí nada más dijéramos, do you have to go? No, no quedaría. No queda si nada más le quitamos el where. Acá sí queda porque no tenemos todavía information question. Dice, do they have to work tomorrow? ¿Tienen que trabajar mañana? Sí. Dijimos, ¿por qué? Y si dijéramos, when, ¿cuándo? No, cuando ya sabemos que es mañana. Ya sabemos que no podemos preguntar con when porque ya sabemos que es mañana. Si dijéramos, what time, ¿a qué hora ellos tienen que trabajar mañana? Ahí sí queda what time. Si aquí pusiéramos, what time, ¿a qué hora? What time do they have to work tomorrow? Aquí queremos saber a qué hora y pondríamos what time. ¿A qué hora tienen que trabajar mañana? A las 8.
Ahí sí pondríamos una information question. Entonces, vean, cuando queremos saber algo más, un poquito más, le ponemos information question. ¿Ok? Entonces, recuerden que el have to es simple y sencillamente para hablar de qué? Obligaciones. También lo hacemos en pasado. Vean el pasado de have. ¿Cuál es el pasado de have? Had. Had. I had to see the doctor yesterday. Ayer. Tuve que ver al médico ayer. También estamos en pasado, ¿verdad? Podemos usarlo en pasado. Aquí lo vimos el have to. Presente, por eso vimos do, does, presente. Pero cuando lo hablamos en pasado, ya no es have, sino had. I had to see the doctor yesterday. You had to see the doctor yesterday. Tuviste que ver al médico ayer. Yo tuve que ver al médico ayer. He had to see the doctor yesterday. He had to. Él tuvo que ver. Ella tuvo. Pero también podemos usar negaciones. She didn't have to work 2 days ago. Él no tuvo que trabajar hace 2 días. No tenía que trabajar. I didn't have to. Vean, I didn't. Sabemos que la negación, sabemos que en pasado, como lo acabamos de ver, el did va a ir con todos los sujetos en pasado, tanto en preguntas como en negaciones. I didn't have to work last week, por ejemplo. I didn't have to work last week. No tuve que trabajar la semana pasada. Si tomamos a they had to see the doctor yesterday. Ellos tuvieron que ver al médico ayer. Pero si lo tenemos en una negación, podemos decir, they didn't have to work 2 days ago, como sea. Y acá tenemos las preguntas. Dijimos que en question, en interrogación, usamos el did para todas las preguntas. Vean cómo todos los sujetos los podemos usar con afirmación o negación. La interrogación, pues va a ser el did para todas las personas. Did he have to? Pero vean, pues, ¿por qué aquí es have to y aquí had? Pues porque acá son afirmaciones. Tuve que ver al médico, tuviste que ver al médico, él tuvo que ver al doctor, ellos tuvieron que ver al doctor ayer, él no tuvo que trabajar hace 2 días, pero acá dijimos que en preguntas, ok, vean en la negación, me estaba brincando, vean que tanto en la negación, porque lleva did, siempre que lleve did, el verbo va a ir en su forma simple. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en pasado que el did, ya sea en negación o en pregunta, convierte al verbo a pasado. He didn't have to work. Él no tuvo que trabajar hace 2 días. Vean que lo hace pasado. Acá es igual. Did he have to see the doctor last night? Él tuvo que ver al médico anoche. Vean, did es un auxiliar en pasado, verbo presente porque dijimos no pueden ir 2 pasados en una misma pregunta o en una misma oración. No podemos decir he didn't have to. He didn't have to, porque este es pasado, auxiliar en pasado, y sería otro pasado, verbo en pasado, y no va a haber verbo en pasado, verbo forma simple. Porque recuerden, el did hace pasado al verbo. El verbo sí lo hace pasado y dice, él tuvo que ver, porque es did, tuvo que ver al médico anoche. Did he have to see the doctor last night? Did they have to see the doctor last night? Entonces no se les olvide que cuando hacemos preguntas o negamos, por el hecho de llevar did en negación y did en la pregunta, el verbo va en presente, en forma simple. Cuando respondemos, yes, I had to see the doctor yesterday. Sí, tuve que ver al médico. El pasado del verbo va a ir solo en la afirmación. Yes, I had to eat. Yes, I had to play. Yes, I had to study. Vean, had, pasado, el verbo en presente. Had to study. Tuve que estudiar, tuve que ver. ¿Ok? Entonces, esta es la manera
afirmativa, negativa e interrogativa del have to. Have to, dijimos que es obligación. Tuve que ver al médico ayer. A lo mejor se encontraba demasiado enfermo y tuvo que verlo. No tuve, vean, era obligación trabajar. No tuve que trabajar ayer. No tuve que trabajar la semana pasada. No era obligación, no era necesario. ¿Ok? ¿Sí está claro el uso del have to? ¿Sí está claro? Yes, teacher. Ok, good. Vean, vamos a hacer este pequeño ejercicio pues para practicar y que salga si tenemos alguna duda. Fill in the blanks with a construction have to plus the verb in parentheses. Vean que nos dan verbo en paréntesis. Dice fill in the blanks, hay que completar los espacios con la construction have to plus, ¿qué era el plus? Más. El verbo en paréntesis, plus the verb in parentheses, check the times. Hay que fijarnos en qué tiempo, si es presente o es pasado. Vean que el ejemplo nos dan en presente porque dice has. John is worried. John está preocupado porque the rent, dice, tiene que pagar la renta mañana. Vean, es presente, no decimos tuvo que pagar la renta mañana porque todavía no se llega mañana. Tiene que pagar la renta mañana en la mañana, entonces es presente. John is worried because he has to pay the rent tomorrow morning. Mañana en la mañana tiene que pagar, has to pay. Chequen la siguiente. Liz was very tired last night. Vean, desde que vemos last night, anoche, ya nos está dando la idea de que es pasado. Lisa was very tired last night because overtime yesterday. Vean, tenemos last night, anoche y ayer. Entonces, obviamente va a ser en pasado. Y dice, Lisa estaba muy cansada anoche. ¿Por qué? Como decimos, tuvo que trabajar tiempo extra. Como decimos, tuvo que trabajar. Because. Because had. No, primero vamos a nombrar de quién estamos hablando. Vea, sujeto, has to y verbo. Van tres partes. Lisa, ¿de quién estamos hablando? De Lisa. Lisa was very tired last night because. She has to work. Ahora otra vez. She has to, va junto, has to. Has to work. Overtime yesterday. No se les olvide. Sujeto. Has to. Construction has to y verbo. Ok. Lisa was very tired. Lisa estaba muy cansada anoche. ¿Por qué? Recuerden que aquí en español no tenemos que repetir. Decimos, Lisa estaba muy cansada anoche porque tuvo que trabajar. Porque tuvo que trabajar. Ya nos referimos a ella. Tuvo que trabajar, pero en inglés sí tenemos que especificar de quién hablamos. Because she has to work overtime. ¿Qué es el overtime? Tiempo extra. Ayer. She has to work overtime yesterday. Muy bien. Era presente. Ok, la construcción. No, aquí era had, tuvo. Perdón, no me habían dicho ninguno. Porque tuvo que trabajar es pasado, had. She had to work. Tuvo que trabajar ayer, tiempo extra ayer. Had to. Aquí era has, pues porque dice que tiene que pagar la renta, pero hasta mañana, ahorita es presente. Vamos en la siguiente que nos dice, we, a passport to go to the United States. We Has to. Recuerden que siempre va a ir el to unido. We has to. We has to. We has to. Falta el verbo, no se les olvide. Después de have to dice plus verb, más verbo.
Siempre que sea have to o has to, como sea, o had to, tiene que ir un verbo. Nosotros tuvimos que, o tenemos que, es presente. We has to Have. have. Una cosa es el has to y otra cosa que tengamos el El verbo have. have. Aquí tenemos el Ok. verbo work, pues lo pusimos. Tenemos el verbo have, pues hay que ponerlo. We have to have. Dice, tenemos que tener. Tenemos, porque es obligación, tener. Tenemos que. El has to es tener que. Tenemos que tener pasaporte para ir a Estados Unidos. We have to have a passport to go to the United States. Recuerden, sujeto, we. Construction, have to o has to. Y verbo, ¿sí? Aquí veía que se detenían porque decían, ya tenemos has to, pues es que una cosa es has to o have to y otra cosa es el verbo que vamos a utilizar aparte, ¿verdad? My mother got sick. Mi mamá se enfermó. Vean, get sick, enfermarse. Got sick, se enfermó. Entonces aquí dice se enfermó desde el momento en que nos dice se enfermó, por lo que yo, ¿qué? Y dice take, llevar. Have to. A ver, es que me salí, ya no lo vi. ¿Dónde estamos? Es que no sé qué le apreté. Ok, otra Ay. vez. Otra vez. Aquí estamos. Dice, my mother got sick. So, I, Have to. verbo, had to, Take. take, llevar. Tuve que llevarla, vean, her, tuve que llevarla al médico, al doctor. My mother got sick, so I had to take her to the doctor. Tuve que llevarla, vean, llevar, y cuando nos referimos a ella, sabemos que es her, llevarla al médico. Muy bien. Tony, a new watch because he lost the other one. Tony dice, a new watch, un nuevo reloj porque perdió el otro. Tony, ¿qué? Has to. Tú. Has to Buy. Voy. buy, no, se les está olvidando el verbo. Has to Buy. buy. Tony has to buy a new watch because he lost the other one. Vean, Tony tiene que comprar un nuevo reloj porque perdió el otro, the other one, el otro. Muy bien. Así nos queda esta construction. Very good. Esto, entonces recuerden que el have to es para obligación. Vean, nos Teacher, ¿le puede dice, regresar? perdón. ¿Le podría regresar poquito? Es que tengo, en la 3 no sería have to have, porque es plural. Oh, perdón, sí, have to. Dice nosotros. We have to have. We have to have. Qué buena observación, perdón, ni me había fijado. We have to have. Nosotros, have to, tenemos que tener. We have to have. We have to have a passport to go to the United States. She has to, okay. I have to. Tony has to. Ok, muy bien. Pero vean que aquí tenemos que llenemos los espacios con have to en negación más el verbo en paréntesis. My children are on vacation and they are very happy. Vean, mis niños están de vacaciones, están muy felices porque, y nos dan get up. They don't have to get up early. No tienen que levantarse temprano. ¿Qué más no tienen que hacer ellos? They don't. Ajá. They don't go They don't. Go to the school. No, nuevamente, después del do. Go. Have to, have to, have to. Have Les to. olvida el have to, Go. les debe de olvidar. They don't Go. have to go. Go. Recuerden que es have to más verbo. They don't have to get up early. No tienen que levantarse temprano. ¿Qué más?
Aquí They era. They don't have to go. No tienen, to they don't Ir a la have to. They don't have to go to school. Porque no tienen que ir, pues están de vacaciones. ¿Qué más? They don't have to do, They don't have to. do. They don't have to do. Vean, el Do. verbo es do. Ajá. Do homework. No tienen que hacer tarea. Homework. ¿Qué más? They don't they don't have wear no they don't have to To wear a wear. uniform. They don't have to wear. Vean que nos están dando wear entre paréntesis. No tienen que ponerse uniforme, no tienen que usar uniforme, entonces por eso están felices. My children are on vacation and they are very happy because they don't have to get up early, no tienen que levantarse temprano, they don't have to go to school, they don't have to do any homework, they don't have to wear a uniform. No tienen que, vean, don't have to y verbo. Don't have, pero sujeto, negación, con have to y verbo. When Caroline was very rich, vean ahora cuando Caroline era muy rica. She When Caroline was very rich, ¿qué? She. 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 She doesn't Doesn't. ok. Sí, cierto. she Doesn't qué? doesn't has to No, have to. Porque recuerde que cuando hay auxiliar, do o Doesn't. does, el verbo va normal. She doesn't have to Wash. wash the dishes. wash the dishes. Okay. Dice, when Caroline was very rich, she doesn't have to wash the dishes. Vean, acá era don't have to, aquí es doesn't have to. She doesn't have to wash the dishes. ¿Qué más? Falta el to, profesor. Teacher, ¿Perdón? falta el to. Have to. She doesn't have to. have. ¿No? No, más falta el to. El to. Ok. Sí. Ok, ¿qué más? She doesn't. She doesn't have to drive Drive. her car. She doesn't have to drive. Her car. She doesn't have to drive her car. Dice, cuando Caroline era muy rica, ella no tenía que manejar su carro. Obviamente tenía chofer. ¿Qué más? Teacher, what it She means? doesn't. Borrow? ¿Cómo? She doesn't. ¿Qué She significa doesn't. borrow? She doesn't. ¿Qué más? Prestado, ¿no? Pedir She prestado. doesn't have to borrow. No tenía que Borrow. pedir prestado dinero. Dinero. Ajá. No tenía que pedir prestado dinero. Esto es pedir prestado. Borrow. She doesn't have to borrow money. No tenía que pedir prestado. Y cuando era rica, ¿qué más? She doesn't have She to doesn't have to. work. She doesn't have to work. No tenía que trabajar. Trabajar. Vean, entonces tenemos negaciones. Recuerden que en la negación y en las preguntas va el do o el does y el verbo en forma simple, have to. No tenemos que poner has, aunque hablemos de ella. She doesn't have to wash the dishes. She doesn't have to drive her car. She doesn't have to borrow money. She doesn't have to work. No tenía que trabajar, ni pedir dinero, ni manejar, ni lavar trastes. Pues era rica, ¿verdad? Entonces, esa es la negación del have to o, pues sí, del have to en negación. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí está claro? Yes, teacher. ¿Qué nos dice aquí? Should, shouldn't, should. Aquí vamos a decir should, should. Nada más la O no la decimos ni la L. Should, shouldn't. Ok, shouldn't. ¿Qué será el shouldn't? ¿Debemos? Nos dice Debería. should plus Should. verb in simple form is used to express advice
o recommendation. Recuerden que esto es consejo o recomendación. Esto es dar un consejo o una recomendación. Afirmación y negación. Vean cómo tenemos todos los sujetos y decimos, I should buy an apartment. Debo, ¿verdad? Es un consejo, debo, o una recomendación. I should buy an apartment. Debo comprar un apartamento, o I should buy a house. Debo comprar una casa, porque a veces la ocupamos y decimos, es que debo de comprar algo, ya necesito tener algo. I should buy an apartment. O si queremos una casa o apartamento, decimos, podemos decir, I should buy an apartment. I shouldn't buy a house. No debo comprar una casa, no debería. Esto es deber, debo o debería. Debería comprar una casa o no debería comprar apartamento. Entonces es dependiendo. Decimos, they should buy an apartment. Apartment. They should buy an apartment. Ellos deberían comprar un apartamento. They shouldn't buy a house. No deberían comprar casa. O al contrario, they should buy a house. Deberían comprar casa. They shouldn't buy an apartment. No deberían comprar apartamento. Entonces es should y shouldn't. Es sencillo porque es para